Imagínate que estás en medio de la nada, una llanura infinita, plana como una mesa, bajo un sol que te cocina el cerebro a 40 grados. Es Venezuela, año 1819. Estás corriendo por tu vida. Eres parte de un grupo pequeño, apenas 150 hombres. No llevas uniforme militar elegante, llevas pantalones remangados, vas sin camisa, estás sucio, sudado, y tu única arma es una lanza hecha de madera y punta de hierro. Detrás de ti viene la muerte. Una nube de polvo gigante se acerca. Son más de 1000 jinetes de la caballería real española. Son la élite. Tienen sables de acero toledano, carabinas, uniformes impecables y caballos bien alimentados. Te superan 7-1. Te están cazando como a un conejo. Se ríen mientras se acercan. Gritan "a por ellos", que no escape ninguno de estos salvajes. Tú miras a tu líder, un hombre moreno, robusto, con mirada de loco, que cabalga al frente fingiendo huir. Es José Antonio Páez, el centauro de los llanos. Tus compañeros están aterrorizados. Nos van a matar a todos, mi general, piensas. Los españoles ya están a tiro de pistola. Sienten su aliento en la nuca. Es el fin. Pero de repente, todo cambia. En medio del polvo y el ruido, Páez frena su caballo en seco, se da la vuelta y grita la frase más famosa de la historia de Venezuela. 2 palabras que cambiaron el destino de una guerra. ¡Vuelvan caras! Y lo que pasa en los siguientes 5 minutos no es una batalla, es una masacre al revés. Es el momento en que los conejos se dieron la vuelta y se comieron a los lobos. Esta es la historia de cómo 150 llaneros locos desafiaron a la lógica, a la física y al imperio español en una maniobra suicida que todavía se estudia en las academias militares del mundo. Si te gustan las historias de David contra Goliat, pero donde David es un vaquero salvaje con una lanza, quédate, porque hoy vamos a cabalgar hacia la gloria. Para entender esta locura, primero hay que conocer a los jugadores. Por un lado estaba España, representada por el general Pablo Morillo, apodado el Pacificador. Este tipo no era un chiste. Había peleado contra Napoleón en España. Era un militar de escuela, rígido, ordenado, que creía en la disciplina y en las formaciones perfectas. Había llegado a América con una misión: aplastar la rebelión de Bolívar y volver a poner orden. Tenía el mejor ejército que jamás pisó suelo venezolano. Por el otro lado estaban los patriotas, pero no eran soldados normales. Eran llaneros. ¿Qué es un llanero? Imagínate un cruce entre un cowboy, un ninja y un cocodrilo. Eran hombres que nacían y morían a caballo. Vivían en las llanuras del Apure, una tierra hostil donde la vida no valía nada. Aprendían a montar antes que a caminar. Eran capaces de domar potros salvajes a pelo, cruzar ríos llenos de piraños y caimanes y dormir a la intemperie bajo la lluvia torrencial. Su arma no era el fusil, casi no tenían balas. Era la lanza. Una vara larga de madera dura con una punta de metal afilada. En manos de un llanero, esa lanza era más peligrosa que una ametralladora. Te podían atravesar de lado a lado a la carrera. Y su líder era el rey de las bestias, José Antonio Páez. Páez era una leyenda viva. Decían que era epiléptico y que en medio de la batalla le daban ataques de furia. Se le ponían los ojos blancos y mataba todo lo que se movía. Decían que conocía cada sendero de la sabana. Era un hombre del pueblo, inculto, pero brillante para la guerra sucia. Simón Bolívar, el libertador, era el cerebro político, el hombre educado de Caracas, pero sabía que sin Páez y sus salvajes no podía ganar la guerra. Así que unieron fuerzas. Estamos en abril de 1819. Los 2 ejércitos estaban frente a frente, separados por el río Arauca. De un lado del río, el ejército gigante de Morillo, más de 6000 hombres. Del otro lado, el ejército patriota de Bolívar y Páez, unos 3000 mal equipados. Morillo no quería cruzar el río, porque sabía que el terreno del otro lado era una trampa. Y Bolívar no quería cruzar porque sabía que Morillo lo aplastaría en campo abierto. Estaban en un punto muerto. Se miraban las caras de orilla a orilla. Entonces, Páez se aburrió. Fue donde Bolívar y le dijo: «Libertador, déjeme cruzar el río con unos pocos muchachos. Voy a provocar a los gallegos, voy a hacer que nos persigan y los voy a traer hacia acá para que usted los remate». Bolívar lo miró como si estuviera loco. Cruzar el río con un puñado de hombres frente a todo el ejército español. Eso es suicidio. Páez sonrió, se ajustó el sombrero y dijo: «Déjemelo a mí». Eligió a 153 de sus mejores jinetes,
los más rápidos, los más locos. Les dijo: «Hoy vamos a bailar con la más fea». Y así, a plena luz del día, se lanzaron al agua. Pausa un momento. 153 hombres contra 6.000. No lo hicieron por dinero ni por medallas. Lo hicieron porque querían ser libres en su propia tierra. Si sientes ese fuego patriótico en el pecho, suscríbete ahora mismo y dale like, porque la trampa que viene a continuación es una obra de arte. Los 153 llaneros cruzaron el río Arauca a nado con sus caballos. Al llegar a la orilla enemiga, subieron la barranca y se mostraron. Empezaron a gritar, a insultar a los españoles, a hacer piruetas con los caballos. Era una provocación de patio de colegio. «Vengan a buscarnos, cobardes». El general Morillo vio esto y pensó: «Estos idiotas me están regalando la victoria». Morillo no mandó a todo su ejército, no era tonto, pero mandó a lo mejor que tenía: 1.200 jinetes de caballería, incluyendo a sus famosos dragones y húsares, y además mandó artillería para barrerlos si intentaban volver al río. 1.200 contra 153. La proporción perfecta para una masacre. Páez vio venir la ola de enemigos y dio la orden: «¡Huyan! ¡Vámonos!». Los llaneros dieron vuelta a sus caballos y empezaron a correr hacia el centro de la llanura, alejándose del río. Aquí empezó el teatro. Páez dividió a sus hombres en grupos pequeños para que pareciera que estaban desorganizados, que estaban en pánico total. Los españoles mordieron el anzuelo hasta el fondo. El comandante de la caballería española, Narciso López, no confundir con el patriota cubano, se emocionó. Vio a los llaneros corriendo desordenados y pensó que la victoria era suya. Ordenó a sus tropas que aceleraran, rompiendo su formación cerrada para perseguirlos mejor. «¡A la carga! ¡Que no quede ni uno!», gritaban los españoles. La persecución duró varios kilómetros. El polvo era infernal, no se veía nada. Los caballos españoles, más pesados y cargados con monturas de cuero y jinetes con uniformes gruesos, empezaron a cansarse bajo el sol tropical. Los caballos de los llaneros, pequeños y fibrosos, aguantaban mejor. Páez controlaba la velocidad. Iba lo suficientemente rápido para no ser alcanzado, pero lo suficientemente lento para que los españoles creyeran que ya los tenían. Era un juego mental. Páez los estaba llevando a un lugar específico: las queseras del medio, un terreno abierto donde él podría maniobrar. Los españoles se estiraron en una línea larga y desordenada. Los más rápidos iban adelante, los más lentos atrás. Habían perdido su fuerza principal, la cohesión. Morillo, que observaba desde lejos con el resto del ejército, empezó a sospechar. ¿Por qué corren hacia allá y no hacia el río? Pero ya era tarde. Cuando la caballería española estaba totalmente dispersa y confiada, creyendo que estaban cazando venados, Páez vio el momento. Estaban aisiados del resto del ejército español. Estaban cansados. Estaban ciegos por el polvo. Páez levantó su lanza. Era la señal. El momento cumbre. Páez gritó con una voz que se escuchó por encima del ruido de los cascos: «¡Vuelvan caras!». Nota: «Vuelvan caras» es una orden militar antigua que significa «den la vuelta y enfrenten al enemigo», pero en boca de Páez sonó a sentencia de muerte. Los 153 llaneros, que un segundo antes parecían huir en pánico, frenaron sus caballos casi en seco, giraron 180 grados en una maniobra perfecta de equitación y se lanzaron de frente contra los españoles que venían detrás. Imagínate la sorpresa de los españoles. Venían persiguiendo fugitivos y de repente se encontraron con una pared de lanzas viniendo hacia ellos. No tuvieron tiempo de frenar. El choque fue brutal. Los llaneros atacaron por el centro y por los flancos. Al no tener formación, los españoles chocaron contra sus propios compañeros que venían detrás. Se formó un embotellamiento de caballos y hombres. Y ahí empezó el trabajo de la lanza. Los llaneros eran cirujanos de la muerte.
Lanceaban a los jinetes españoles, los tiraban al suelo y seguían al siguiente. No se detenían a pelear con espadas. Usaban la velocidad y el alcance de la lanza. El pánico cambió de bando en un segundo. Los jinetes españoles, que segundos antes se sentían cazadores, ahora estaban aterrorizados. Intentaron huir, pero sus caballos estaban agotados. Intentaron defenderse, pero el caos era total. Páez iba al frente, como un demonio abriéndose paso. Morillo, que viendo el desastre desde lejos, ordenó a sus fusileros que dispararan para salvar a su caballería. Pero fue peor. En la confusión, los fusileros españoles dispararon contra la nube de polvo y mataron a sus propios compañeros que intentaban escapar. Fue una carnicería. Los llaneros persiguieron a los españoles de vuelta hasta el río, picándoles la retaguardia todo el camino. El resultado fue humillante. 400 jinetes españoles murieron o fueron heridos. ¿Saben cuántos patriotas murieron? 2. Sí, leíste bien. 2 muertos. Algunas fuentes dicen que hasta 6, pero igual es ridículo. Bolívar, que veía todo desde la otra orilla, no lo podía creer. Saltaba de alegría, abrazaba a sus oficiales. Había sido testigo de la maniobra de caballería más perfecta de la Guerra de Independencia. Esa noche, Bolívar condecoró a los 153 valientes con una medalla que decía: «El libertador a los bravos de las queseras». Y dijo una frase profética: «Lo que habéis hecho no es más que el preludio de lo que podéis hacer». Pocos meses después, ese mismo impulso lo llevaría a ganar la batalla de Boyacá y liberar Colombia. Pero fue en las queseras donde el imperio entendió que no podía ganar contra el espíritu indomable de los llaneros. La batalla de las queseras del Medio no fue la más grande por número de soldados, pero fue la más grande por lo que significó. Le enseñó al mundo que la tecnología y los uniformes bonitos no sirven de nada si no tienes corazón y astucia. Esos 150 hombres demostraron que un pueblo decidido es invencible. Hoy en Venezuela, la frase «vuelvan caras» es más que una orden militar. Es un símbolo. Significa que cuando todo está perdido, cuando parece que estás huyendo y derrotado, siempre puedes darte la vuelta y enfrentar tus problemas con coraje. Páez pasó a la historia como el león de Payara, el centambro. Y sus llaneros, bueno, ellos son el alma de la nación. Si alguna vez vas a los llanos de Apure y escuchas el viento soplar, dicen que todavía se oye el grito de Páez y el galope de los 150 valientes que hicieron correr a un imperio. Gloria al bravo pueblo.